buenos días y muchas gracias al Instituto Juan de Mariana por invitarme a presentar mi libro que apareció a finales del año pasado, en diciembre, y que es una biografía de Constant que me fue encargada por Faes. Yo había escrito ya antes sobre Constant y bueno, cuando he oído al profesor Bastos hablar a toda velocidad del canon de los libros liberales, pues claro, hay otro liberalismo que es el liberalismo político. Y en ese liberalismo político, si el canon es el grupo de esos libros escogidos y perennes, pues Benjamin Constant tiene un lugar indudable, ¿no? En particular su famosa conferencia de 1819, La libertad de los antiguos comparada con la de los modernos, donde señala que la libertad antigua es una libertad colectiva y la libertad de los modernos, en la que creo que muchos aquí participan, pues es una libertad individual, que la libertad de los antiguos está caracterizada por el ejercicio del poder colectivo, la libertad individual por el disfrute a través de aquello que son los derechos de los individuos, ¿no? Y bueno, la cosa curiosa de, como ha mencionado antes José Carlos, de Benjamin Constant es que fue muy tempranamente traducido en España. De hecho, Benjamin Constant fue traducido, la primera lengua a la que fue traducido fue el español en 1820. Ahora estamos celebrando el bicentenario del trienio liberal, realmente la primera experiencia constitucional española, porque digamos que la fundacional fue demasiado efímera, veo por aquí algunos amigos, ¿no?, que duró 3 años y que por lo tanto estamos a punto de celebrar también su final, ¿no? Y Benjamin Constant fue traducido por un diputado moderado aragonés, Marcial Antonio López, y extensamente traducido porque se tradujeron sus 3 volúmenes del curso de política constitucional y tuvo bastante influencia en el constitucionalismo español porque ese libro era una defensa de la traducción libre que hizo Marcial Antonio López de la Constitución del 12 y fue libro de texto en la Universidad Central de Madrid y se ha reeditado y publicado, y ahora todavía de una manera un poco, digamos, anómala, siguen circulando las traducciones libres que se hicieron de Constant a principios del siglo XIX, ¿no?, que estaban manipuladas y adaptadas a las circunstancias españolas y que han sobrevivido a su tiempo histórico y todavía están más o menos presentes entre nosotros. Por eso me parecía importante que se hiciese una biografía de Constant en castellano, porque curiosamente hay un estudio introductorio, ¿no?, de María Luisa Sánchez sobre Constant, sobre su pensamiento, que salió en Alianza y está editado y agotado desde hace muchos años, pero nunca se escribió en castellano una biografía de Constant, lo cual es llamativo para un autor que forma parte del canon liberal y que fue tan tempranamente influyente en la política española, ¿no? Y eso es lo que he hecho un poco en este libro, donde en primer lugar cuento cuál es la actualidad del pensamiento de Constant, porque Constant tiene una virtud, bueno, algunos quizá hayan leído, es un literato, pero es al mismo tiempo un teórico político y un político como diputado que fue en Francia. Es un personaje que escribe sobresalientemente bien. Tiene una novelita, Adolfo, que publicó en su vida. No sé si alguno de ustedes la ha leído. No voy a hacer la pregunta del profesor Bastos, que levanten la mano quien ha leído Adolfo, pero es un clásico, ¿no?, que si miráis aquí en internet veréis que tiene muchas traducciones vivas en castellano y es una lectura obligatoria en Francia, ¿no? Es una obra que forma parte del patrimonio literario mundial, ¿no? Y bueno, Constant merecía, ¿no?, de alguna manera, pues conocerse hoy en día porque muchas de las cosas que ocurren políticamente en el presente pues están vinculadas a Constant, y Constant tiene la virtud de, siendo un escritor del siglo XIX, escribir de una manera sobresalientemente clara y sintética, lo cual hace que sus libros todavía se lean hoy con gustos, ¿no? Tiene una prosa sobresalientemente moderna en el sentido de que está privada de adornos y de perifollos y de tonterías y va directamente y claramente a las cosas, ¿no? Y eso hace que el lector contemporáneo lo pueda leer hoy todavía con mucho gusto, ¿no? Y esto vale para su novelita Adolfo, ¿no?, que es una novela psicológica donde retrata el amor y el desamor y el conflicto emocional entre las personas que se vinculan y se desvinculan, y vale también sobre todo para sus textos políticos, que siguen teniendo una claridad meridiana en su defensa de la libertad individual. Entonces, en el libro cuento cuál es la actualidad de Constant en relación al populismo, ¿no?, y al renacimiento de las ideologías colectivistas que buscan, en el nombre de un sujeto abstracto, imponer sobre los individuos
pues organizaciones, ¿no?, que les privan de esta libertad individual que defendía Constant, y esto es algo que tiene que ver también con su tiempo, pero también con el nuestro, ¿no?, donde aparece la idea de las democracias iliberales, ¿no?, y la apología de los autócratas, ¿no?, que hemos visto en muchos sitios, ¿no?, también en nuestro propio universo político. En segundo lugar, hablo de una cosa que creo que es importante, ¿no?, en relación a esta fascinación por las utopías colectivistas, y es que la libertad moderna no promete la felicidad, y esto se puede ver a través de la propia vida de Constant. Hay una defensa de la libertad individual sin que esto signifique alcanzar un mundo feliz, ¿no? La libertad como valor se sobrepone a otros fines humanos, y esto lo ejerce Constant en su propia vida, ¿no? Constant tiene una vida, digamos, azarosa, ¿no?, y no necesariamente ejemplar, ¿no?, porque es un adicto al juego desde los 14 años, ¿no?, y llega a la muerte casi empeñado, ¿no?, y le gusta el riesgo de poner constantemente en entredicho su propia vida. Es también un devoto, ¿verdad?, de los líos amorosos. Es una persona que intenta varias veces suicidarse a lo largo de toda su vida. En fin, tiene una colección de vicios importantes, ¿no?, que combina con una constancia en la defensa de la libertad como político, como activista. Es una pena que no esté con nosotros el biógrafo de Madariaga, porque él es un defensor, ¿no?, radical también de la opinión pública como un instrumento de freno del poder político, y al mismo tiempo es también un defensor de la contingencia moderna, donde nuestros valores únicamente tienen como fundamento la opinión, y eso es lo que hace que nosotros valoramos la libertad moderna, porque para nosotros es valiosa, no tiene mayor fundamento que un estado de opinión. O sea, que sitúa su propia defensa de la libertad en la pura contingencia que es la condición moderna, ¿no? Entonces, en el segundo capítulo del libro, el primero hablo de la actualidad de Constant en relación al iliberalismo que ha empezado a crecer, ¿no?, de una manera sobresaliente en el inicio del siglo XXI. En la segunda hablo de la condición de la libertad como un espacio de contingencia que no garantiza la felicidad y cómo Constant lo explica. En el tercer capítulo hablo de su vida política. Él había nacido en Lausana, en Suiza, pero realmente siempre fue francés por linaje, porque era digamos, tanto por parte de madre como parte de padre, era de familia hugonota, de exiliados religiosos franceses, pero por elección también se hace francés y interviene en la vida política francesa desde 1795, y a partir de la Restauración en Francia como diputado. Y entonces cuento, ¿no?, cuál es su vida como diputado, cuál es su programa político como diputado, cuáles son sus iniciativas políticas como diputado. Y por último, pues hablo del final de su vida y su muerte, que es, en fin, el fracaso de la Restauración en un sentido liberal en Francia, con Carlos X, la llegada a la Revolución de Julio, y realmente es el tiempo de triunfo político de Constant, que coincide, porque digamos que la monarquía de Julio, como dice su nombre, ¿no?, se establece en el verano de 1830, y Constant pues fallece en el diciembre de ese mismo año, ¿no? Entonces ahí cuento un poco su final glorioso, donde consigue parlamentarizar, que era su propósito político, la democracia constitucional francesa, que en su última fase se ha convertido con Carlos X en una democracia, en una monarquía reaccionaria que busca restaurar el antiguo régimen, y viene finalmente la revolución, y Constant encuentra y desarrollado su programa político, ¿no? O sea que, en fin, Constant es un liberal político, ¿no?, cosas que muchas veces se olvida. Es verdad que también hay en Constant, pero esto no lo dedico en el libro, sé que nadie se debe llamar a engaño, una dimensión como liberal económico que aparece en sus comentarios a la obra de Filangieri, y hay quien en Francia ha rescatado a Constant como liberal económico, ¿no?, pero aquí es sobre todo un liberal político. Ofrezco también en el libro una cronología muy detallada de la vida de Constant, porque fue complicada y convulsa, ¿no?, para que el que quiera localizar los distintos episodios de su vida se pueda orientar de una manera sencilla, y sobre todo, y estoy muy satisfecho, una bibliografía final comentada, porque los libros de Constant, como he dicho, se han traducido de una manera desordenada, se han publicado también y se han republicado en Francia y en otros sitios de una manera desordenada, lo cual hace que muchas veces se pierda el sentido de los libros, cuál era su intención. Entonces he hecho una bibliografía cronológica y comentada, y con una crítica de las traducciones, para que, en fin, el lector esté avisado de las estafas y engaños que se puede encontrar en el mercado, y lea de una manera correcta y fidedigna la obra de Constant, ¿no? Y, en fin, yo creo que les puede interesar, y yo creo que a ratos hasta puede ser divertido el libro, ¿no?